va a ser muy bonito porque lo que hoy le voy a contar, yo todavía no lo tengo totalmente claro. Entonces usted va a decir, antes, ¿para qué me enseña? Pues le enseño lo que hasta ahora he visto, porque hay cosas de la Biblia que sinceramente tenemos que seguir buscándolo, pero que es como lo entiendo yo hasta hoy más bien, pero sigo en la búsqueda, se lo voy a contar, como lo entiendo yo hasta hoy. Estamos hablando del bautismo, o terminando de hablar del bautismo de fuego, del que habló el profeta, del que habló Juan. Juan el Bautista, ¿se acuerdan que Juan el Bautista dijo que Yeshua, que Jesús, era el único que venía o él vino para realizar dos bautismos? Ya usted lo tiene súper claro y que no tiene, ningún ser humano puede hacer esos dos inmersiones o dos bautismos, que son ¿cuál? El del Espíritu Santo, en sumergirnos en el Espíritu Santo, y el de fuego. No hay, ningún ser humano lo puede hacer. Ya el del Espíritu Santo lo hemos estudiado, entendimos que fue una promesa en la antigüedad que se iba a cumplir con su venida, y el Espíritu Santo sigue siendo dado a todos aquellos que se han arrepentido y han reconocido a Yeshua como el Hijo de Dios a quien debemos obedecer y por el cual debemos vivir. Él nos entrega su Espíritu. Oiga, una pregunta clave que de pronto no he hecho. ¿Para qué cree? A ver, 5 puntos. Los que están aquí. ¿Para qué cree que Dios nos da su Espíritu? Aunque ya lo vimos en algunos versículos. ¿Pero para qué? Se lo dejo dicho. 1. Porque ese es el sello para el día de la redención. Es decir, cuando Él regrese, todos los que fueron a quienes Dios les dio su Espíritu, ellos serán, es como su marca. Es como cuando usted tiene una res, ¿no? La gente que tiene ganado, los dueños le ponen ¿qué? Una marca. Y le ponen un sello. Y usted las marca y usted dice, estas reses son de tal persona porque fueron marcadas por esa persona. El Espíritu Santo es la marca, digámoslo así, que Dios entrega a sus hijos para que en el día de la redención Él pueda decir, estos son los míos. ¿Listo? Eso es una parte del Espíritu Santo. Y hay una segunda parte muy importante, porque sin el Espíritu Santo usted y yo no podemos vivir en sus mandamientos durante la vida en esta tierra, digámoslo así. ¿Listo? O sea, Él viene a vivir dentro de nosotros para poder que nosotros podamos vivir en sus mandamientos durante nuestra vida o nuestro paso fugaz en esta tierra. Usted y yo no podemos obedecerle sin su Espíritu. Le podemos copiar algunas cosas como por un tiempito hasta que la gasolina se acabe, ¿no? Como cuando usted tanquea un carro, dura andando un poquito, pero hay un momento en que la gasolina se la va a acabar y hasta ahí llegó. El Espíritu Santo hace que nosotros seamos constantes en sus mandamientos hasta el día en que partamos de esta tierra. Con Él podemos obedecer. ¿Listo? Entonces, Él nos da el Espíritu Santo para obedecerle correctamente, vivir en sus mandamientos y para ser sellados para el día de su redención. Todo eso la Biblia dice, y asimismo poder heredar su vida eterna. Listo. Ahora, hablando del bautismo de fuego, hace 8 días vimos algunas cosas interesantes. Primero, aquí viene lo que quiero contarle, o lo que todavía para mí es como un medio misterio. Yo descubro en la Biblia que hay 2 lugares que tienen que ver con fuego. Lo que usted y yo conocemos como infierno y lo que usted y yo hemos escuchado como lago de fuego, que según como yo lo estoy viendo hasta el día de hoy, no son lo mismo. Suena como parecido, ¿no? Porque usted se imagina el infierno, pues con fuego, y el lago de fuego, pues tiene fuego también aparentemente. Entonces la pregunta es, ¿serán lo mismo? Yo descubro en la Biblia como si fueran cosas diferentes, pero con un mismo propósito. Y ahora toda esta locura que le acabo de decir la vamos a desenmarañar hoy. Y le voy a mostrarlo como lo veo yo hasta el día de hoy. Porque a mí me parece esto muy, muy profundo y hay mucha tela que cortar. Lo primero que vamos a hacer hoy
es escuchar una parábola que siempre la traigo a colación, porque a mí me parece genial. Y es la siguiente. Vaya conmigo y abra el libro de, ya le digo, permítame un segundo, porque acá quiero yo mostrarle una cosa muy interesante. Vaya conmigo al libro de Lucas. Ay, Dios mío, aquí se me cerró esto. Un segundo que aquí. Lucas capítulo 16, versículo 19. Este es el Evangelio de Lucas y vamos a leer unas palabras habladas por Jesús, por Yeshua, que nos van a traer o nos van a dar una primera, ya lo hemos leído acá, pero lo vamos a volver a leer. ¿Por qué? Porque quiero mostrarle algo. Lucas capítulo 16, versículo 19. Y creo que infierno no es lo mismo, y creo que el infierno no es lo mismo que el lago de fuego, pero cumplen un mismo propósito, en tiempos diferentes. Vamos a ver qué locura estoy diciendo. ¿Listo? Hay una parábola muy famosa que empieza en Lucas 16, 19, y es la de esta es conocida como una parábola, la parábola del rico y Lázaro. ¿Listo? Y esa parábola, la conocemos como la parábola, y vuelvo y juega. ¿Qué es una parábola? Siempre que vamos a hablar de parábolas, ¿qué es una parábola? Una parábola es como una historia, es como una historia, como un cuento, digámoslo así, una historia, pero hay algo especial de la parábola. La parábola no es una historia inventada, o sea, no es algo irreal, digámoslo así, sino que la parábola cuenta una historia basada en cosas que de verdad existen, solo que con esa historia se da un significado o algo adicional paralelo a lo que la simple historia cuenta. Entonces, él para explicar diferentes situaciones habló en parábolas. Y lo interesante de la parábola es entender cuál es o qué es lo que él quiere decir adicional a lo que todo el mundo ve en la historia. Eso es lo interesante de la parábola, eso es lo que debemos tratar de descubrir. Y dice así la historia, ponga mucha atención. Habla Yeshua y dice: esto es importante decirlo. Él esta parábola se la está diciendo a los líderes religiosos de la época y al pueblo fariseo y todas estas personas que manejaban las doctrinas bíblicas o escriturales delante del pueblo y que él proclamó o dijo que eran hipócritas y que les dijo en la cara: ustedes están engañando a mi pueblo porque inventan más, hablan cosas que yo no he hablado y aparte ustedes no las viven y si quieren que los demás las vivan. Entonces él, dándoles también palo y diciéndoles que ellos también amaban era el dinero y no a la gente y todo este tipo de cosas, y ellos eran los que se vestían así súper, ¿cómo se llama eso? Como súper elegantes y eran los respetados del pueblo, los de la clase, mejor dicho, que nadie podía ni ver ni tocar. Él les cuenta esta historia a ellos y dice así: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas a este hombre allá a la puerta del hombre rico. Resulta que murió el mendigo, dice Yeshua, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En nuestras traducciones dice: en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida, o sea, la terrenal, te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él, es decir, a Lázaro, le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, y ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, o sea, el rico: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, el terrenal, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, o sea, las escrituras, ya las tienen. Que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si les presentara uno de entre los muertos, se les presentara uno entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Yo tengo un primer análisis de esto. La pregunta es: ¿será esta una historia irreal? Obviamente es una historia con 2 personajes que tipifican gente, pero yo creo que lo que Yeshua cuenta acá es lo que ocurre cuando uno se muere. Es lo que yo creo, hasta el día de hoy. Hay debates de personas que dicen que cuando uno está muerto está inconsciente. Hay otros que dicen que uno sigue activo, como acá. Yo no puedo decirlo totalmente porque hay fundamentos de lo uno y de lo otro, pero yo creo que si esto es una parábola, acuérdate que la parábola no son historias de cosas que no existen. La parábola son cosas o son historias de algo que existe, solo que tiene una enseñanza paralela con esa historia. Entonces, partiendo de este análisis, pienso yo que es muy probable que esta historia exista. O sea, que esto ocurra cuando uno fallece. La pregunta es: ¿qué es lo que el Señor a través de la parábola nos está tratando de mostrar, además de lo obvio que es la historia? ¿Qué es? ¿Qué cree usted? Yo veo que el final es lo que muestra lo paralelo o lo adicional que quiere mostrar el Señor. Y es que con la historia, Él quiere decir que a pesar de que alguien resucitara entre los muertos, si la persona está cegada a creer las escrituras, no le iban a creer. Pregunta: ¿quién resucitó entre los muertos? Yeshua. Y lo paralelo que les está probablemente mostrando es que aunque uno de entre los muertos iba a resucitar, aquel que esté cegado en su corazón y no quiera aceptar las escrituras, no va a aceptar al Mesías tampoco. O sea, aquel que tiene el corazón definitivamente cerrado, así se le levante, así el mismo Yeshua se aparezca aquí y se le muestre, no va a arrepentirse, no va a creer. Yo creo que eso es el significado paralelo, que es lo que trae una parábola. ¿Qué me está queriendo decir? Creo que nos está queriendo decir: aunque se levante uno entre los muertos, no van a creer. Esto era un mensaje directo para los líderes políticos, religiosos de los judíos de esa época. Porque como ellos eran los que enseñaban las escrituras, pero no creían en el Mesías, ellos estaban condenando. ¿Me explico? Ahora viene el debate. Entonces, ¿qué es el lago de fuego? Porque si esto en realidad es lo que pasa cuando morimos,
¿Qué es el lago de fuego? Pero antes de entrar en ese análisis, yo les traje, bueno, el infierno, cuando usted ve en la Biblia la traducción de infierno, es una palabra que en griego se le dice Hades. No sé si usted ha escuchado Hades. En hebreo se le dice Seol. Seol o Hades, en hebreo Seol, que es lo mismo que en griego Hades, es lo que usted lee como infierno en la Biblia. Pero yo descubro, ahorita les voy a mostrar que creo que adicional al infierno está el lago de fuego y azufre, que parece lo mismo, pero creo que no es lo mismo. Tienen un mismo propósito, pero no entran en escena en el mismo momento. Vamos a ver una historia, o más bien vamos a ver esta historia un poquito en un video. Me parece chévere poderla ver, lo que acabamos de leer, un poquito actuado, porque les digo la verdad, si esto que Yeshua dijo no es algo inventado y es una historia real, esto es lo que ocurre cuando uno muere. Puede ser. Lo que les digo, hay debates si realmente uno está inconsciente o no. No puedo 100% decirlo, pero vamos hoy a suponer que esto es real. Y vamos a ver esta historia que es la que leímos, pero es chévere como verla. En lugar de amar a Dios, los fariseos que amaban el dinero escuchaban las enseñanzas de Jesús y se burlaban. Él les respondió contando esta historia. El hombre rico y Lázaro. Un año antes, ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea una plaga también? No debería permitirte rogar en mi puerta. perdóname, Señor, perdona. No he comido en varios días y me preguntaba si me podías dar las migajas que caen de tu mesa. Migajas que caen de mi mesa. ¿Qué comerán los perros? Tengo negocios que atender. Quema esto. Está infectado.
finalmente llegó. Mi hermano preferido. ¿Qué quieres de mí ahora? Nada. Ya me di cuenta. Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra. ¡Ayúdenme! 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 Una limosna. Bienvenido. Padre Abraham. Sí. Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. ¿Al paraíso? Sí, Lázaro. El paraíso. Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, sí, ven. ¡Padre Abraham! ¡Padre Abraham! ¡Ten misericordia de mí!
con Lázaro. Mándamelo para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas. Dijo, acuérdate, en tu vida recibiste cosas buenas y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No, no. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. No. Lázaro, ven al lugar que tu padre te ha preparado. Ahora podremos dividir sus riquezas. Todos seremos ricos. Eso es lo que él hubiese querido. ¿En dónde crees que esté ahora? Él fue rico en esta vida. Estoy seguro que será rico en la próxima. Listo. Eso es lo mismo que pudimos leer hace un momento, pero es interesante como imaginárselo. Ellos lo que intentaron fue representar un poquito la historia. Pero acá viene, si quieren prendamos otra vez la luz de allá, la de ese lado. Entonces, ¿los de Zoom pudieron escucharla? Espero que sí, ¿no? Espero que sí. Entonces, lo interesante aquí es donde yo quiero llevarlos un poquito, es a entender que, primero, ¿quién es Abraham? ¿Por qué creemos o por qué interpreto que Abraham es como porque ustedes se dan cuenta que no dicen que Yeshua lo está esperando. Lo está esperando es ¿quién en ese lugar? Abraham. Ahí hay una buena pregunta. Porque mucha gente dice, no, es que yo me muero y me voy con el Señor. La Biblia, o por lo menos la historia nos cuenta es que nos vemos o nos recibe Abraham. Y la historia cuenta que Abraham fue considerado el padre ¿de qué? De la fe. Muy bien, la Biblia declara que Abraham es considerado el padre de la fe. Y la fe es creerle a Dios. Entonces en él tipificamos o vemos, o más bien,
Abraham es considerado, o más bien fue el primero que Dios declaró que fue justificado. Justificado es que es perdonado, es que Dios lo considera, digamos, parte de su pueblo. La justificación que Dios le da no es por obras. Por eso es que la Biblia dice, nadie puede ser justificado por sus acciones, sino por la fe en la palabra de Dios. En este caso en el Mesías, porque el Mesías es la palabra de Dios hecha hombre. Como quien dice, a ese lugar vamos todos los que creemos en la palabra de Dios. Hemos creído en Jesús o en Yeshua y por ende estamos cambiando nuestras acciones. Es decir, uno no es justificado por las acciones, sino que al ser justificado por creer en Él, cambiamos nuestras acciones. Eso es diferente. Hay algo que usted tiene que llevarse en su mente el día de hoy, es que uno no es justificado. Uno es justificado por la fe, pero será recompensado por las acciones. En el futuro, en la nueva vida, hay gente que recibirá más recompensa que otra, estando los dos bajo el gobierno de Dios. Yo quiero ser alguien que sea recompensado con harto, por eso vivo y trato de servir al máximo, obviamente. Pero entonces Abraham tipifica que los que vamos a ir allá somos los que hemos creído. Nuestra fe ha sido puesta en lo que Dios ha dicho, que es que creamos en su Mesías, que es Jesús, y que andemos, nos arrepintamos y vivamos ahora una vida para Él. Por el contrario está el otro lugar, que hay tormento, que la persona obviamente está sufriendo. Y hay otro aspecto que no quiere decir que si usted llega a tener algún día abundancia de bienes, sí o sí va para allá. El problema es que usted no haya administrado esos bienes como Dios manda, sino que lo haya hecho para usted, para lo que ha dicho la Biblia que condena, acumular. Que usted nunca compartió, usted lo único que daba es de las obras y eso. Usted si no está comprometido con la causa y los principios de Dios, usted se va a meter en un problema, porque el que más tiene, más se le va a pedir cuentas. A veces nosotros queremos ser ricos y no entendemos que al ser ricos tenemos que administrar tan cuidadosamente, así no seamos ricos, cada cosa que Dios nos permite tener, porque vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos. Vamos a ir a otra parte ¿por qué le quiero decir todo esto? Porque yo creo que lo que llaman ahí en la historia paraíso, para mí no es el lugar final. Y todavía ahí no estamos con el Mesías. ¿Estamos los que hemos muerto creyendo en el Mesías? Sí, pero yo no creo que ese sea el lugar donde nos vamos a encontrar con el Mesías aún. ¿Por qué? Porque si así fuese, si ese es el lugar final y ahí ya nos encontramos con Él y ya vivimos para siempre con Él, ¿qué sentido tiene la resurrección? O sea, ¿para qué entonces el Mesías tiene que volver? ¿Y para qué tiene que resucitarnos a todos? ¿Y para qué nos tiene que reunir si ya nos tiene allá? No le hallo mucho sentido. Por eso yo creo que aunque vamos para allá, que es un lugar bueno, está Abraham y todos los que en la historia han creído en la palabra de Dios, no creo que sea el lugar final donde nos vamos a encontrar ya finalmente con el Mesías. Tampoco creo que lo que llaman a infierno sea el lugar final donde van a parar o a ser finalmente arrojados los que van a sufrir la condenación porque en vida rechazaron la justicia, rechazaron al Mesías. Tampoco creo que ese sea el lugar final. Vamos a leer, vaya a Mateo, si usted vuelve a Mateo, al Evangelio de Mateo más atrás, vamos a escuchar algo muy interesante que dijo el Mesías también, nuestro Señor. Mateo capítulo 25. Es que acá hay un juego de palabras que tenemos que ir como encontrándole sentido. El juego de palabras de paraíso, el juego de palabras de infierno, el juego de palabras del lago de fuego, el juego de palabras de la Nueva Jerusalén, por ejemplo, eso ya lo vamos a mirar. Pero vamos a Mateo capítulo 25, versículo 31. El Señor Jesús, Yeshua, dijo algo muy interesante acá. Mateo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Él dijo lo siguiente,
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, cuando el Señor Yeshua regrese a la tierra, van a pasar dos cosas. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso en Jerusalén. Dice, todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Pregunta, ¿será este evento el mismo que acabamos de ver? ¿Usted qué cree? Yo no creo. Porque este evento que vimos hoy es un evento cuando la persona aparentemente fallece. Pero este evento que empieza a narrar el Mesías acá no es cuando la persona fallece, es cuando él regrese. Está diciendo que va a reunir a todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Y las va a separar. Que ahí es cuando yo creo que se tipifica o va a empezar a ocurrir la resurrección. Que es que a pesar, independientemente de usted cómo haya muerto, y si usted está en lo que llaman ahí paraíso o lo que llaman ahí infierno, él va a llamar a las personas, tanto vivas como muertas, a que se presenten delante de él. Ahí va a haber lo que llama uno probablemente, o lo que hemos conocido como resurrección. Y ahí sí vamos a estar frente al rey. Pero él dijo que va a hacer algo. Él dijo, yo voy a separar a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Ovejas tipificarían ¿a quiénes? A sus hijos, a los que han sido como Abraham, justificados por la fe, por creer en él, en su obra, en sus palabras, sellados por el Espíritu Santo. Y a las cabras, las cabras siempre han tipificado las rebeldes, los rebeldes, ¿verdad? Los que, aunque vieron, no creyeron y siguieron su vida como se les dio la gana. No creyeron en el Mesías, o por lo menos de boca para afuera lo pudieron haber dicho, pero con sus actos no demostraban que habían creído en él. Y él dice que va a ocurrir algo. Entonces dirá el rey, o sea Jesús, Yeshua, dirá a los que están a su derecha son las ovejas. Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y él va a decir por qué ellos sí lo reciben. ¿Por qué lo reciben? Aquí él va a darles el por qué. Van a recibir esa herencia, ese nuevo reino que su Padre les había preparado desde la creación del mundo. Se los voy a decir por qué. Se los voy a entregar porque tuve hambre, dijo, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos. Estas personas le dirán, imagínese usted y yo preguntándole, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. O sea que nosotros sí tenemos una obligación, no es si nos parece, estar pendiente de las necesidades de todos los que están a nuestro alrededor, empezando por nuestros familiares, pero no solo por los de sangre, por las personas que conocemos y la familia de Dios, por los que están en los barrios, en las calles. Por eso cuando un rico, o así no sea rico, cuando alguien que simplemente vive con lo que necesita y tiene sus cositas, y dice, no, es que esta es mi plata y yo hago con ella lo que yo quiero y no está pendiente y está ayudando constantemente, se está metiendo en un problema con Dios. Grave.
Por eso una de las cosas que yo hago acá es que tratemos como congregación estar pendientes del que le falta, del que necesita, tanto interna como externamente, a la medida que podemos. Dios sabe que no podemos arreglar la historia de Bogotá en este momento, pero empezamos con un grano de arena. Y no solo como congregación, yo, ahora soy de los que ayudo bastante, los que miro y puedo ayudar, no solo con dinero, si tengo que alojar a alguien le doy posada, si tengo que, lo que sea, a todos ellos que están empezando en la fe, ayudarles, a los que no conocen pero están hambrientos, darles. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer, y se los digo desde ya, el sábado 22, creo que es 22 de octubre, nos vamos a ir todos como congregación. Ese sábado ya estamos haciendo las reuniones para ese entonces en los sábados, pero no vamos a hacer reunión acá, sino nos vamos a ir todos a Ciudad Bolívar, donde yo conozco, a que vayamos a ir a servir un día y entendamos las necesidades. Eso va a pasar, pronto les daré ya más detalle. Y no solo es allá, es acá afuera, es cuando usted ve a alguien, es cuando estamos ahí ayudando constantemente a nuestros familiares. A veces dejamos a un lado a nuestros padres, llegan a ser ancianos y ni siquiera los ayudamos y están por allá metidos en problemas, están tratando de subsistir y los hijos teniendo y no los ponen como prioridad, no ayudan a sus papás hasta el último de sus días. Eso es un pecado. Y así sucesivamente. Pero mire lo que dice el Señor en el versículo 41. Luego dirá a los que están a su izquierda, o sea, las cabritas. Miren lo importante que él va a decir acá. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo creo que él no está hablando de este infierno. Ahí, yo creo que él está hablando del lago de fuego. Y ahí ya vamos a ver esas diferencias. Porque Apocalipsis nos va a dar más luces de esto. Porque cuando el Señor llame o resucite a los impíos que estuvieron muertos en ese lugar que usted vio ahí, que le llamamos infierno, ellos van a ser finalmente condenados y se les va a decir también por qué. Condenados eternamente y se les va a decir por qué. Y Él les va a decir por qué. Piense algo, Él acá da un detalle, que ese lugar final de tormento, que yo creo que es el lago de fuego y azufre, que no es lo mismo que este infierno, tiene una particularidad, y aquí la dijo él. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, que yo creo que es el lago de fuego y azufre, pero él dijo, ese lugar había sido preparado ¿para quién? Aquí dice, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, este lugar final, Dios lo hizo o lo preparó en principio para aquel que lo intentó derrocar, que fue el diablo, Satanás. O sea, este lugar y para sus ángeles, que fueron los que le dieron la espalda a Dios, también creados por Dios, esos ángeles, ese lugar fue preparado para ellos. O sea, él no quería, o no creo que el plan de Dios inicial cuando creó el ser humano fue mandar a ningún hombre, ningún ser humano allá, no. Fue para ellos los que se rebelaron contra Dios en el trono de Dios, que fueron, acuérdense que Satanás y en general todos los ángeles fueron criaturas o fueron creados antes que el ser humano. Acuérdense de eso. Antes de que nosotros los seres humanos fuéramos creados, ya había creación, solo que de otra índole. En el ámbito espiritual ya estaba la creación en cuanto a los ángeles, que tienen una jerarquía, querubines, querafines, todo eso. Ellos ya estaban creados. Y Satanás era uno de ellos, uno de los más cercanos al trono de Dios. Ya sabemos que él quiso ser como Dios, tomar su posición, y algunos de los ángeles también quisieron poner o fueron convencidos por él para dar un golpe de estado. Pero al Rey de Reyes, ¿quién le va a dar un golpe de estado? Y creo que este lugar de tormento final, la intención de Dios o Él la creó para estos personajes. Sin embargo, a las personas que durante la vida rechazaron la fe, rechazaron al Mesías, rechazaron su salvación, su perdón, su misericordia, rechazaron la gracia, que eso es la gracia,
van entonces a recibir esa herencia a pesar de que en principio no fue la creada para ellos. Y aquí les va a decir por qué. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. A veces nosotros pensamos que no ayudar al prójimo no está pasando nada. Ay, no está pasando. Si nosotros tenemos cómo ayudarlo, cerrarle la ayuda, nos estamos metiendo en algo grave con Dios. Ahora, hay que aprender a ayudar. ¿Cómo así? Si usted no tiene, no se vaya a endeudar por ayudar, porque se mete usted en un problema a usted y a su familia, ¿entiende? Hay que ayudar sistemáticamente, hay que ayudar con orden. ¿Cómo es la mejor forma de ayudar? Que dentro de su presupuesto usted ajuste sus finanzas donde hay un rubro para ayudar. No ayudar como loco, porque hay gente que llega a endeudarse por no saber ayudar. Número 2, hay que saber a quién ayudo. ¿Cómo así? Yo en Transmilenio no ayudo. Usted dirá, qué malo ese Iván. Yo ayudo en las calles. Ayudo a las personas que no están rompiendo la ley civil. ¿Cómo así? Yo veo la gente en Transmilenio que sabe que no debe pedir en Transmilenio porque las leyes de Transmilenio lo impiden, pero para ellos es mejor negocio pedir ahí porque es más gente, más masivamente pidiéndole a toda hora, entonces pueden ganar más dinero, más rentable, es un negocio grande. Y aparte ni siquiera pagan el pasaje, se saltan y siguen pidiendo. Yo no los apoyo por ser malo, sino porque creo que yo debo también, la manera de ayudar es sin irrespetar las autoridades civiles. Entonces cuando yo veo a alguien que no está en Transmilenio, yo veo a veces las indígenas que vienen desplazadas con niños. Yo digo, estas personas no vienen acá a pasarla bueno. Esas indígenas realmente si están acá es porque las desplazaron. Y están afuera ahí del Transmilenio a veces o en las calles ahí con sus hijos, yo a ellos les doy. Y les doy bien. O si hay alguien afuera que intenta respetar las leyes de Transmilenio, porque siempre pongo el Transmilenio como ejemplo, pero es en general, y están tratando de hacer, y se les ve la necesidad, yo los ayudo. Hay personas que uno ve y en su espíritu sabe que están tratando de sacar tajada, no los ayudo, punto. Y en Transmilenio trato de obedecer las leyes de Transmilenio y no lo hago. Entonces, ¿qué quiero decirle? Hay que aprender a ayudar sin romper o tratar de no romper las leyes civiles que son los que traen el orden a las ciudades, a las familias, a todo. Número 3, debo como parte, siendo parte de una congregación, debo aprender como congregación, debemos aprender a ayudar. Por eso es que yo les he enseñado que el diezmo se debe bíblicamente, que es lo que yo he entendido hasta el día de hoy, usar para quienes trabajan dentro en los temas eclesiásticos de congregación y para sostener todo lo que, donde nos podemos reunir, todo este tipo de cosas, los arriendos, los servicios, las familias que en el futuro quiera Dios llamar a servir, que ellos puedan vivir también, tener un sueldo. Todos los diezmos de las personas deben ser usados para eso. Y las ofrendas, que son temas adicionales que uno puede dar y no solo es dinero, hay gente que puede traer mercados, que de hecho voy a animar para que traigamos mercados y el día que vayamos a Ciudad Bolívar los llevemos. La gente que trae ropa porque ya no la usa y está buena, la trae, o así la use, la quiere entregar. La gente que puede dar, hace poco nos dijeron que nos iban a ayudar, que quieren ofrendar un coso de bebés, muy bonito, es una ofrenda, claro, y se usa. La gente que a veces ofrenda su tiempo, que a veces dice, no, yo no tengo dinero, pero quiero ofrendar parte de mi tiempo para ayudar en algo. Están aprendiendo a ofrendar. Todas esas ofrendas son, hasta donde yo he podido estudiar, deben ser utilizadas para los necesitados. ¿Quiénes son los necesitados? Número 1, los que realmente, aunque no son perezosos y tratan de trabajar, no les alcanza, se les debe ayudar. Número 2, aquellas viudas que ya no tienen su esposo y sus hijos no responden o no deberían responder, pero no están respondiendo o algo, están desamparadas, a ellas hay que ayudarles, pero la Biblia dice viudas mayores de 60, porque menos de 60 deberían también poder, todavía tienen el físico para trabajar, háganle. A los extranjeros, personas que como esos indígenas que yo les conté, desplazados, o algunos venezolanos desplazados que no vienen a hacer cosas malas, hay que ayudarlos para que arranquen. ¿Qué más? Y a los huérfanos, dice la Biblia,
que los que realmente perdieron padre y madre, la iglesia siempre debería, no sería el ICBF los únicos que deberían estar pendientes, sino la iglesia debería amparar a los huérfanos. Todo ese grupo de personas son los necesitados, por eso las ofrendas que da la congregación deben ser usadas exclusivamente para estas personas. Por eso cuando usted ve, cuando usted ofrenda acá, se le preguntan, ¿diezmo u ofrenda? No sé si ha visto los cartelitos. O a las personas que a veces envían dineros a la cuenta de nuestra iglesia, nosotros internamente les preguntamos, ¿esto es un diezmo o es una ofrenda? Porque nosotros, creo yo, que tenemos la responsabilidad de darle el destino según la persona esté dando. Y eso trae orden. La Biblia es muy ordenada. Yo desde que empecé a entender eso en mis cuentas normal como familia, hemos puesto desde hace más o menos 15 años que tengo el diezmo y saco el 10% de lo que llega a mis manos, la ofrenda. Hace poco, yo siempre saco el diezmo de mi sueldo. Hace poco nos dijo una persona, oiga, les queremos dar una ofrenda a ustedes como personas, queremos regalarles esto. Yo de una vez le dije, mi amor, les dije, pues obviamente, wow, gracias. Y mi esposa y yo ya hacemos eso automático, saca el diezmo, el resto usémoslo, de una. Nosotros somos así ya. ¿Por qué? Porque yo creo en todo esto. Ahora, él les va a seguir diciendo, les dice a los cabritos, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento. Esto del alojamiento es importante. Nosotros hemos dado alojamiento con mi esposa, pero tiene que hacerse en orden. Yo no puedo primero meter a cualquiera, porque entonces la gente se empieza a desbordar, uy, necesito ayudar, y entonces rompen principios. Debe ser una persona que conozcamos, porque a la casa no se puede meter a cualquiera y mucho menos teniendo hijos, hijas, tampoco nos vamos a desbordar, pero si es alguien que conocemos. Número 2, si es una mujer, obviamente no se puede tener mucho tiempo y no está sano que esté cerca de mí tampoco y yo de ella. Si es un hombre igual, entonces deben ser lapsos cortos, algo rápido, algo de par de días por mucho. ¿Me explico lo que quiero decir? Eso no puede quedarse eternamente. Usted no debería vivir en un lugar que no es su casa porque pueden traer problemas. Y si va a brindar alojamiento, que sea corto. Ahora, si ya tiene la capacidad de crear alojamientos aparte de su casa para poder dar ayuda, regio. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. Entonces, con todos esos parámetros y esas sutilezas, usted tiene que aprender a ayudar. Es que ayudar no es simplemente ayudar como loco, porque mucha gente sin esa sabiduría se mete en problemas. Termina la alojada, va pasando el tiempo y se empieza a enredar con el de la casa. Y termina usted, ay, pero Dios, yo quería ayudar. No, es que no es culpa de Dios, ten cuidado. Entonces todo eso hay gente que dice, yo quiero entregar comidas, y entonces se van solas a las 12 de la madrugada a entregar tinto y la roban. No, es que tienen que ir en equipo, y si no, y tienen que saber a dónde, y por qué tiene que ser a esa hora. ¿Me explico lo que quiero decir? Hay que tener sabiduría en cómo se ayuda. Necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestaron, Señor, ¿cuándo te vimos? Las cabritas, ¿no? Te vimos hambriento, sediento y como forastero necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos. Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por él, más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces yo a la fecha, pienso que este momento no es el mismo que vimos en el video. Pienso que este es el momento en que sí vamos a ver al rey. Y Apocalipsis me parece que nos va a dar aún más luz de estos dos momentos que les estoy diciendo. Por ejemplo, si usted abre el libro de Apocalipsis al final, de pronto ya me va a empezar a agarrar por qué digo que son dos momentos diferentes. Siento que esto tiene que ver con lo que el Mesías reveló a través de este libro, a través de Juan, porque el Mesías empieza a hablar de unas resurrecciones. Y siento que esas resurrecciones son lo que nos enseña el orden de cómo va a ser esta separación de las ovejas como las cabras. Y las cabras, perdón. Entonces, si usted va a Apocalipsis capítulo 20,
y usted se va a dar cuenta de algo muy interesante. ¿Se acuerda que en el video que vimos hay 3 lugares lugares dentro de la escena de donde va aparentemente el rico y Lázaro? Los 3 lugares son: 1, este lugar como de tormento y de fuego; 2, el lugar donde está Abraham, que es como a veces lo hemos tipificado como paraíso; pero hay un tercer lugar, el del medio. ¿Qué era lo que había en el medio de esos 2 lugares? Un abismo. Eso es importante acordarse de esa imagen. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis empieza a tener un juego de palabras que nos puede dar más entendimiento. Obviamente tenemos el desafío de las traducciones, porque acuérdense que estas son palabras en otros idiomas, en hebreo, en griego, y al traducirlo a nuestro español, pues puede que se queden cortas, o a veces el juego de palabras no sea tan como el que quisieron decir, pero bueno, vamos a tratar de mirar. Apocalipsis 20, versículo 1 dice: Juan, que es el que está viendo la visión de todos estos acontecimientos futuros, dice lo siguiente: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo. Creería yo que si están traduciéndonos bien, están hablándonos ¿de dónde? Del abismo que vimos ahorita, puede ser. Y una gran cadena en la mano. Sujetó este ángel al dragón. El dragón es Satanás, tipificado por Satanás, eso sí te lo puedo asegurar, porque acá mismo lo dice, que es aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. O sea, no es que yo sea un vivo, wow, no, ahí lo dice, que el dragón es Satanás. Entonces usted sigue leyendo y ya lo sabe. ¿Listo? Y lo encadenó por 1000 años. Esto justamente está siendo descrito cuando el Mesías, si usted lee antes nos están contando que el Mesías llegó, o sea, que él regresó. Cuando en su regreso él llega a la tierra, trae justicia, va a empezar a reinar, pero hace esto. O sea que Satanás, dice la Biblia, que ya Dios, Yeshua en su regreso, ¿lo va a matar al dragón? No, dice es que lo va a encarcelar. ¿Durante cuánto? 1000 años. ¿A dónde lo va a mandar a encarcelar? No, al abismo. Acuérdese, al abismo. A ese abismo probablemente que vimos. Y lo encadenó allí por 1000 años. Vuelve y dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones. Hasta que se cumplieran los 1000 años después, habrá de ser soltado por algún tiempo. Imagínese, uno quisiera decirle, Señor, ya, déjalo ahí, que no más. No, su plan es, lo tengo ahí 1000 años, pero lo voy a sacar. Parece como, Dios sí, nuestro Dios lo tiene todo planeado. Pero entonces pasa algo. Dice Juan, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en las manos. Acuérdese que el acontecimiento previo a que Yeshua, Jesús, vuelva a la tierra, es que la tierra va a estar dominada por a quien hemos conocido como el anticristo. Y que él va a llevar a que las naciones enteras casi que lo adoren a él, y aquel que se oponga a reconocerlo a él como la máxima autoridad y adorarlo, los van a... Si usted y yo llegamos a vivir esa época, usted y yo tendríamos 2 opciones. O nos matan, si nos mantenemos firmes en el Mesías, o salvamos el pellejo unos años más, pero vamos a recibir la herencia del lago de fuego que ya la vamos a leer. Yo prefiero que me mate, sabiendo que esto no se acaba ahí. ¿Cierto que sí? Entonces Juan está diciendo, bueno, el Señor volvió, encarceló a Satanás, lo va a dejar por 1000 años, y ahora yo veo que las almas de los que se dejaron matar por no doblar sus rodillas ante ese gobierno que se avecina, tienen esta recompensa. Dice, volvieron a vivir, o sea, fueron resucitados. Todos aquellos que durante la vida se mantuvieron firmes con el Mesías, ¿fueron qué? Volvieron a vivir, que en otras palabras fueron resucitados. Esas son los que Yeshua dijo que son las ovejas que acabamos de leer.
Las ovejas son resucitadas. Y volvieron a vivir y reinaron con el Mesías o con Cristo ¿por cuánto tiempo? 1000 años. Ahí es cuando yo creo que sí vamos a ver al Mesías y vamos a reinar. ¿Dónde? En esta tierra que usted ve, tal como la ve, vamos a reinar con Él durante 1000 años. Ahí es cuando yo creo que sí lo vamos a ver cara a cara. Antes vamos a estar es con Abraham y toda la gente que ha estado ahí firme. Y vuelvo y juego, ya sea que sea, vuelvo y juega, perdón, consciente o inconscientemente, porque hay teorías, pero yo creo que ese es el lugar que nos espera cuando fallezcamos. O sea que se ve como bueno, ¿no? ¿Cierto que sí? Yo lo veo chévere. Si estoy consciente, voy a ver a Abraham y voy a ver a todos esos personajes bíblicos, y no solo bíblicos, sino en la historia de la humanidad, esperando que el Mesías sea revelado. Yo no creo que ahí veamos al Mesías todavía. O sea, yo no creo que eso sea lo que llamamos cielo. La gente lo llama, es que la gente hemos mezclado todo, cielo, paraíso, todo nos parece lo mismo. Yo creo que este es el paraíso, o el llamado en otras oportunidades, el seno de Abraham, el lugar donde vamos a ir allá. Pero no creo que sea el final, que ya lo vamos a ver. Yo creo que vamos a ser resucitados después de estar allá donde fue Lázaro, y está Abraham, vamos a ser resucitados cuando Él regrese, o sea, vamos a tener un nuevo cuerpo, y vamos a ver cara a cara al Mesías, que ya va a estar en esta tierra, y vamos a reinar con Él durante 1000 años. Después dice, esta es la primera resurrección. O sea que nosotros ojalá tengamos parte en esa primera resurrección. Los demás muertos, o sea que los que estaban en el otro compartimiento, en lo que llamamos infierno, las cabras, en este caso el rico, ellos, dicen acá, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. O sea que todavía ahí Dios no los ha resucitado para llamarlos a cuentas. Ahí todavía no. Qué interesante ese detalle. Ellos siguen allá todavía. Los que estábamos donde Lázaro y donde Abraham, sí somos ya resucitados y reinamos con el Mesías 1000 años. Los demás no. Después dice, dichosos, o sea, muy felices y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Pues claro, los que somos resucitados en la primera resurrección, esa cuando Él regrese y estemos 1000 años con Él, dichosos, vamos a ser felices, claro. Los demás siguen allá esperando. La segunda muerte, que ya ahorita la vamos a ver, no tiene poder sobre ellos, o sea, sobre los que hemos sido resucitados en la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán con Él 1000 años. O sea que desde Jerusalén va a reinar nuestro Mesías y nosotros quizás vamos a reinar con Él. Quizás le va a decir a Jessica, ve y yo voy a estar aquí, tú te vas a ir a reinar Pitalito, Huila. Y mi mamá, la voy a entregar que vaya y esté reinando con toda su congregación, le di gracias, y me van a reinar a Los Ángeles, California. Y Él va a empezar a traer su reino en toda la tierra, se va a restaurar esto. Y vamos a estar los que lo hemos amado. Después dice, cuando se cumplan los 1000 años, o sea que ahí no se acaba la historia, se cumplen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. ¿Qué es cuál? Dentro del abismo. Lo va a dejar salir Dios una última vez. Y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. O sea, otra vez va a intentar engañar a las naciones de que se rebelen contra el Mesías, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Yo no entiendo de dónde van a salir tantos que se van a voltear, pero otra vez va a haber mucha gente que se va a voltear. Impresionante, ¿no? Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama, Jerusalén. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. O sea, Yeshua ya no va a dejar que acá vengan a jugar otra vez y ¡brum! Y después dice, el diablo que los había engañado, que fue el que acabaron de soltar nuevamente, ahora sí va a ser arrojado al último lugar.
será arrojado al lago de fuego, que ese es el que yo creo que es el final, el lugar final, que no es el mismo que vimos ahorita que conocemos como infierno. Va a ser arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. La bestia y el falso profeta son ese anticristo que mató a mucha gente antes de que llegara el Mesías, y ese falso líder religioso que les hizo creer que él era el Mesías, pero él era falso. Esos dos personajes ya estaban ahí en el lago de fuego previamente. Ahora el diablo, a Satanás, lo mandan allá también, lago de fuego y azufre. Ese sí parece que será el final el lugar final. Allí, y acá lo dicen, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, ahí ya no salen. Ahora sí Satanás no va a tener el chance de volver a salir a engañar. Ahí se acabó, ahora sí, no va más su dominio, su engaño sobre nadie más. Ahí sí se acaba. Pero viene la pregunta, ¿y qué pasó con estos de aquí? Donde estaba el rico, que no fueron resucitados en la primera llamada, en la primera resurrección. Pues acá viene. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. O sea, todos estos personajes los va a llamar ahí. Acuérdense que a los primeros ya nos llamaron. Son a estos otros que no había llamado, que no había resucitados, ahí los va a llamar. O sea, ese rico lo va a llamar ahí. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme lo que estaba escrito en los libros. O sea, el de la parábola, ese rico, ahí lo va a llamar Dios a cuentas. Bueno, señor riquillo, tú que te creas riquillo, tengo esto contra ti, y lo va a juzgar como hace un juez. Y como no creíste en el Mesías, no pudiste recibir el perdón de tus pecados, por lo cual te condeno. ¿Y cuál va a ser la condena? Ya vamos a leer. Increíble que Dios tenga un libro donde están todas nuestras acciones. Yo no sé si usted lo puede imaginar, pero eso es verdad. ¿Usted se imagina que Dios abriera el libro y nos leyera todo lo que hicimos en el pasado? ¿Quién podría salvarse? Nadie. Lo que pasa es que por la gracia de que hemos creído en su Hijo y nos arrepentimos, todo ese historial fue borrado. Y lo que empezamos a vivir en el Mesías es lo que Él tiene. Interesante, ¿no? Pero entonces Él dice, se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte, y acá, mira, acá hay algo como un juego de palabras que para mí es complicado de pronto descifrar porque son traducciones. Vuelve y juega. Pero nos tratan de decir es que todos los muertos, independientemente, parece ser que de la manera como fallecieron, vienen a estar enfrente del trono. Pero acá hay algo muy interesante, dice, el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos. Creo que ahí sí nos están hablando que del infierno, que es lo que vimos en la parábola, o bueno, en la historia, ahí ellos son llamados del infierno. Ahí sí son llamados para estar frente al trono de Dios para su juicio. ¿Listo? O sea, el rico va a ser llamado ahí, del de la historia. Yo espero que usted y yo no vayamos allá, ¿no? Ni por chiras, porque entonces nos van a llamar es ahí, para ese momento, al final de los 1000 años. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Yo que creo también, esto es una teoría mía, no estoy diciendo que sea real, yo creo que adicional a los del infierno, hubo personas en la historia de su vida en la tierra que quizás nunca escucharon el evangelio. O sea, pensemos en gente durante la historia de la humanidad que vivió en lugares X y que nunca escuchó del Señor. Creo que ellos también van a ser llamados en ese momento y me imagino que como tenemos un Dios justo, yo creo que Él va a juzgarlos por su conciencia, porque la Biblia dice que Él puso también su Torá, o sea, su ley en nuestra conciencia. Quizás no al detalle como ya hoy lo podemos discernir por su palabra, pero si usted no necesita conocer a Dios para saber que matar está mal. No sé si me explico.
Y quizás hubo gente en la humanidad que aunque no conocía al Señor, Dios lo va a venir a llamar a juicio también. Quizás Él no puede decir tus pecados todos fueron perdonados, pero Él va a mirar su conciencia y ver qué respondió a ella o si no fue. Y la imagen, no sé, es una teoría mía, ¿sí? ¿Por qué? Porque después al final dice, voy en el versículo 14, la muerte y el infierno fueron arrojados. Bueno, desde el 13, el mar devolvió los muertos, la muerte y el infierno volvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho, ¿se dan cuenta? Y después dice, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. O sea, este lugar ya deja de ser. El lugar del infierno que vimos ahorita en la parábola o en la historia, ese lugar ya desaparece. Y todo eso es enviado, dice, al lago de fuego y azufre. Este lago de fuego es la muerte segunda, esa sí ya va a ser la condenación final. Y acá él dice algo muy impresionante, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. A donde ya, ¿quiénes son los primeros tres que van a estar en el lago de fuego? El Satanás, el falso profeta y el anticristo, o el falso Mesías. Esos tres son los primeros que están allá. Después él en este juicio va a empezar a mandar a toda la humanidad cuyo nombre no estaba escrito en su libro, en el libro de la vida. Tremendo, ¿no? Creo que ahí es cuando se completa la separación de los ovejas con las cabras que el Señor habló anteriormente y que lo leímos ahorita. Y acá en el capítulo 21, que aquí va a arrancar, ahí yo creo que es lo que viene, que sí es el lugar final donde vamos a estar al final, y ahora sí nosotros, el de la herencia, el lugar que Dios preparó desde la fundación del mundo para los que lo amamos. O sea que nuestro lugar final no es lo que vimos como paraíso donde está Abraham. Ese es el lugar temporal mientras Dios viene y nos resucita y empezamos, lo conocemos ahí sí, reinamos con él 1000 años y luego este capítulo 21 va a revelar lo que vamos a recibir finalmente. Que él dice, después vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. O sea que esta tierra como la vemos ya no va más, viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Dios acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo será con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono, sea Jesús, Yeshua, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. O sea que ahí sí vamos a vivir eternamente junto con nuestro Dios en el último lugar que Él preparó para nosotros. O sea que el lago de fuego y azufre es el último lugar preparado para aquellos que se rebelaron contra Él en vida. Y la nueva Jerusalén o este nuevo cielo y nueva tierra será el último lugar preparado para nosotros. Creo que lo que llamamos infierno y paraíso es el lugar temporal mientras viene el Rey y nos resucita y nos llama a cuentas, ya sea la primera resurrección a nosotros, los que lo amamos, o a la segunda resurrección a los que no. Dichosos aquellos que tienen parte en la primera resurrección, ¿ya entienden? Porque la segunda muerte, o sea, el lago de fuego no tiene poder sobre ellos. Ya el juego de palabras empieza como a traer un poquito de claridad. Así es como lo veo hoy yo. Estoy en un proceso de aprendizaje, pero yo le estoy tratando de que usted lea la Biblia, porque ¿hace cuánto está eso ahí? Siempre, lo que pasa es que no leemos. Yo lo que trato es de leerla y traer lo que Dios me permite interpretar de a poco. Que eso sea la palabra final, no sé, pero por ahí va la cosa.
Y siento que el juego del infierno y del paraíso o el lugar donde está Abraham es un lugar donde todavía no nos vamos a encontrar cara a cara con el Mesías. No creo. Yo creo que nos vamos a ver cara a cara es en la resurrección. Y disfrutaremos con Él de ahí en adelante, tanto en la tierra por los primeros 1000 años de su gobierno acá, como en el nuevo cielo y la nueva tierra en la eternidad junto con Él. Ya no habrá muerte, no habrá llanto. No. Qué chévere volver a vivir lo que Él quiso siempre que viviéramos desde el comienzo. Así, sin muerte, sin enfermedad, sin llanto, para siempre con los... Por eso acá hay algo muy, muy, muy hermoso. Oremos. Espero que usted se lleve un poquito de... Por lo menos lo que hay en mi corazón y en mi mente, de lo que yo veo. Y ¿vale la pena servirle a Dios o no? ¿Vale la pena estar en sus caminos? Esto va mucho más allá de que si yo hoy me siento como desanimado, hoy como que, hermano, cuando vemos esto va mucho más allá de si nos sentimos o no. Metámosle fuerza, que la vida en esta tierra es tan corta, pero lo que se viene es tan largo que vale la pena levantarnos cada día, decir basta con la pereza, basta con ese sí, ese no, que le creo, que no le creo, no, voy a creerle todo y vamos a luchar por su palabra hasta el final. Voy a aprender a poner sus mandamientos delante de mi vida, voy a sujetarme, voy a empezar a ser guiada, voy a guiar, voy a ayudar con orden, como ya hablamos, para no traer desorden a nuestra vida. Y el Señor dirá, oigan, están entendiendo, sus nombres están escritos en mi libro de la vida. Independientemente de cómo muramos y cuándo muramos, vamos a ver al Rey venir a reinar aquí y Él nos resucitará. Y cuando muramos, mientras Él viene, probablemente vamos a estar en un lugar con Abraham, con todos los que han sido justificados por la fe. Y ese cuentico de que nos han hecho creer de que después de muerto, oremos fuerte los demás que estamos acá para que Él se vaya al lugar correcto, eso es imposible. El que se va al seno de Abraham, y el que no, de una. Y hay un abismo que no puede hacer que los de allí pasen allí, los de aquí pasen allá, que uno quiere como mover la decisión de Dios. Olvídense, la decisión de servirle y la decisión de arrepentirse se cumple hoy mientras estamos respirando. Ese cuentico, ¿cuánta gente como le va a pasar como en el video? Que están enterrando, los 5 hermanos, si vieron el video al final, estaban enterrando a su hermano. ¿Y qué dijeron? Bueno, nos vamos a repartir los bienes, que bueno, nos dejó más platica. ¿Y dónde estará él? No, pues si acá estuvo bien y era un man bien, pues allá deben estar también bien. ¿A dónde estaba? ¿Y cuánta gente hoy en día entierran sus familiares y todo el mundo cree que está yéndose para allá? ¡Ay! ¿Cuántos nos están equivocando? Oremos, pongámonos de pie y terminamos. Y espero que les dejo ahí como un poquito lo que yo he visto en la Biblia. Siempre los digo así porque en unos años quizás vemos algo adicional y decimos, wow, no habíamos visto esto, miren este detalle. Pero yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, hay personas que predican que cuando nos morimos estamos en un estado de inconsciencia como cuando usted se duerme. ¿Sí? Dormido. Es respetable, pero yo creo que de pronto va más por aquí. Pero no puedo asegurarlo totalmente. Pero el Señor dijo esta historia. Puede ser que sea real. Y lo del final, de cómo Él va a venir y ahí sí nos va a resucitar y ahí sí vamos a estar con Él, creo que ese es el momento, no apenas nos morimos.